Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mirad, que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos por mi causa. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mirad que os mando como ovejas en medio de lobos. Tened cuidado, dice Jesús, tened cuidado. Tened cuidado, ser prudentes, astutos, dice, prudentes. Sed prudentes. Ya hay bastantes líos y problemas. No los busquéis. Y si vienen los problemas, entonces estad dispuestos al martirio. Estad dispuestos a imitar al Maestro, que fue prudente. ¿Cuántas veces en los 3 años de vida pública le provocaron para que dijera abiertamente que él era el Hijo de Dios y por lo tanto a los ojos de los judíos dijera una blasfemia que le hubiera supuesto inmediatamente la condena a muerte? Muchas veces lo intentaron y él siempre daba una respuesta que impedía la confrontación directa y decía: todavía no ha llegado mi hora. Pero cuando llegó su hora y sabía cuándo era, aquella noche del Jueves Santo, después de aquella última maravillosa cena, podía haber huido. De hecho, podía haber evitado estar allí porque los apóstoles le habían dicho que no fuera a Jerusalén. Pero aquella noche podía haber huido. Él sabía que Judas le iba a entregar. Sabía que Judas conocía dónde iba a ir después de la cena. Podía haberse ido a cualquier otra parte de Jerusalén o haberse marchado a Betania. Podía haber evitado la muerte, pero ahora sí, había llegado su hora. Y por eso cuando Caifás le pregunta: dínoslo de una vez, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él contesta: os aseguro, veréis el cielo abierto y venir al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Lo entendieron perfectamente. Ha blasfemado, dijeron, y le condenaron a muerte. Sed prudentes, sed astutos como las serpientes, pero sabed que llegará la hora, que ha llegado ya, la hora en que te insulten, te critiquen, de una manera o de otra. Algunos, hablo de mí, me dicen que soy traidor a Jesucristo porque no quiero seguir las enseñanzas de Monseñor Viganó. La de correos insultantes que estoy recibiendo. Son bofetadas que acepto sin devolverlas y sin defenderme. Otros me dicen, por el contrario, que soy un traidor al Papa Francisco porque considero que en la Iglesia no se deben aplicar políticas liberales. Amenazas, miedo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que no sufrió muchísimo más Jesucristo? Es que si con el Maestro hicieron eso, no lo van a hacer
con nosotros, incluso dentro de la propia casa, dice el Señor. Pero el Señor dice también otra cosa en este Evangelio. Dice, sed sencillos como palomas, sencillos. Alejad de vosotros las malas intenciones, la doblez. Una cosa es ser prudentes y otra cosa es ser cobardes. Es muy distinto. Hay que ser fieles al Señor y a la propia conciencia. Hay que ser fieles aunque te critiquen, aunque te persigan. Hay que ser fieles a Cristo y a la propia conciencia. Cuando San John Henry Newman se hizo católico procediendo del anglicanismo, hizo un brindis. Y el brindis fue por el Papa y por mi conciencia. Y cuando un amigo suyo de los de la escuela de Oxford le decía que al hacerse católico renunciaba a pensar, San John Henry Newman le contestó, en la Iglesia Católica, cuando entramos, nos obligan a quitarnos el sombrero, pero no a cortarnos la cabeza. Sed sencillos, sin doblez, con honestidad, fieles a Cristo, prudentes. Y si tiene que venir la persecución, que viene con una ironía, con una burla, que viene con una amenaza, que viene con un insulto, pues agradécele a Dios que te da el don y la oportunidad de compartir su corona de espinas. Hay otra cosa que quiero comentar. Recuerdo cuando leí a este autor griego, Nikos Kazantzakis, tiene unos libros, tiene una literatura de todo tipo, pero tiene unos libros maravillosos sobre San Francisco y sobre Jesucristo. Él dice que con los tiburones hay que ser un pez pequeño y con los lobos hay que ser un cordero. Podría pensarse, con los tiburones hay que ser un tiburón y con los lobos hay que ser un lobo o un tigre o un león más fuerte que los lobos. Pues no. Si nosotros intentamos combatir al mal con el mal, siempre tendremos la de perder. Si intentamos vencer el mal con el mal, es decir, si empezamos a usar medios malos con la excusa de que es para fines buenos, siempre tendremos la de perder porque ya hemos empezado perdiendo, ya nos hemos puesto al servicio del demonio. Hay que ser ovejas en medio de los lobos, no ovejas tontas. Hay que ser ovejas en medio de los lobos. Es nuestra única posibilidad. Es nuestra única esperanza de salvación. Ser fieles a Jesucristo. No caer en la trampa de usar los medios malos ni siquiera para fines buenos, porque el fin no justifica los medios. Ser sencillos. Ser fieles al Señor. No tener miedo a la persecución e intentar, en la medida de lo posible y sin traicionar nuestra conciencia, evitar esa persecución. Eso fue lo que dijo el Señor cuando les pidió: si os persiguen en una ciudad, marchaos a otra. Que así sea.